Del 1 al 10, ¿qué tanto asco te daría recoger con tus propias manos un gato muerto? Probablemente, depende del tiempo que haya estado muerto, pero si ya lleva bastante tiempo, un 8. Del 1 al 10, ¿qué tanto asco te daría sentarte en el asiento del autobús de una persona que se acaba de bajar y encuentras que el asiento está calientito? Un 3. Del 1 al 10, ¿qué tanto asco te daría hacer popó en un baño en el que alguien justo acaba de hacer popó? Y es un extraño. Un 5 más o menos. Del 1 al 10, ¿qué tanto asco te daría ver a alguien teniendo relaciones sexuales con un menor de edad? Un 10 probablemente. ¿Sí? Bueno, pues hoy vamos a hablar del asco y sobre de dónde viene esta emoción, ¿no? El disgusto, la repulsión, qué la explica, qué consecuencias tiene y pues algunas otras reflexiones sobre el asco. Bienvenidos a nuestro podcast y pues vamos a darle. Básicamente el asco se ha encontrado como o el disgusto, para ser más precisos, como una emoción que es universal en el ser humano, ¿no? Se han hecho varios estudios cross-culturales, de modo que en Asia, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, tendemos a tener esa misma expresión facial, por ejemplo, del "Ugh", ¿no? Que aquí se te pone todo como arrugado, ¿no? En la cara y tienes ese "Ugh", ¿no? Eh, y bueno, a ver, cuéntame una de las veces que recuerdes haber sentido más asco en tu vida, que es una de las cosas más asquerosas que has visto. Yo creo que precisamente recoger un animal muerto, en alguna ocasión, por alguna razón había un perro afuera de la casa que llevaba ya varios días muerto y ahora que lo recuerdo yo no hice eso, pero el solo verlo, solo haberlo visto me daba muchísimo asco. Entonces, era muy, muy desagradable. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que más asco me ha dado. ¿Y qué tal lo más asqueroso que hayas comido? No se me ocurre ahora, pero probablemente algo podrido. Ujú. ¿Y la acción más asquerosa que hayas visto? Que haya visto. Sí. Creo que ver a una persona eh, con un problema como, no sé, no estoy seguro qué era, pero como pie diabético, Ah, ¿no? ajá. Solo verlo así. Ok, pues es súper, súper interesante porque así como la expresión de la cara es universal para la expresión de la emoción del disgusto, ¿no? Del asco, también las cosas que lo provocan parecen ser universales, ¿no? Las heces fecales, por ejemplo, la orina, el vómito, la sangre o la carne podrida, ¿no? Y pues bueno, muchos explican que quizás una de las cosas evolutivas que pueden explicar el asco, la emoción del asco, es el peligro, ¿no? El alejarnos de algo que representa un riesgo de infección, por ejemplo, de parásitos, de virus y de cosas que pueden dañar a tu sistema. No de la misma manera que un león podría representar un peligro, ¿no? Sino más bien estas cositas casi invisibles al ojo humano que sabes que te van a hacer mal, ¿no? O sea, no debes comer heces fecales porque te vas a enfermar y te vas a morir, ¿no? No debes comerte un gato muerto porque te vas a morir, ¿no? Eh, lo interesante precisamente está en que no nada más las heces fecales, la orina y todas estas cosas feas, ¿no? Producen asco, sino que también las personas pueden producir asco. Am, y las acciones de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darwin, en uno de sus textos, escribió que él estaba en Tierra del Fuego y que un nativo de Tierra del Fuego tocó con sus dedos una carne congelada y que ese nativo expresó asco, ¿no? Darwin vio como al tocar la carne, esta persona estaba como, "Ih, ¿no? Qué asco". Y después, pues esa carne le fue servida a Darwin para comérsela y él sintió mucho asco de saber que estaba a punto de comerse una carne que había sido tocada por un salvaje. Pues es precisamente interesante porque a pesar de que hay cosas que son como comunes, creo yo, eh,
hay muchas otras que no son así, ¿no? O que varían con respecto a la intensidad del asco que te puede dar, dependiendo precisamente de cuáles sean como tus preconcepciones de lo que te da o no asco, ¿no? De lo que debe o no debe ser. Por ejemplo, a mí se me ocurre la cuestión del baño, ¿no? Aquí una de las anécdotas comunes es que cuando llegaron los españoles precisamente a la conquista es que aquí nos bañábamos mucho, ¿no? Y es una cuestión que sigue vigente hasta la actualidad. Y es interesante precisamente como ver este choque cultural cuando alguien tiene la oportunidad de viajar a Europa y es precisamente este choque de decir es que no se bañan, ¿no? Es que a lo mejor huelen raro, ¿no? Ujú. Hay un meme incluso que dice cuando conoces a un europeo y ponen carita feliz, cuando lo hueles y pone carita de asco, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que pueden darle asco a alguien, pero a otra persona no. Y creo que también depende de cuestiones culturales, ¿no? Ujú. Sí, mira, vamos a ver. Una de las razones que explicarían, por ejemplo, el asco hacia las personas o las acciones de las personas es que, por ejemplo, así como te puedes enfermar por haberte comido algo podrido, podrías enfermarte por haber tenido relaciones sexuales sin protección con alguien que tenga una enfermedad, ¿no? Es decir, la gente extraña, la gente desconocida, la gente con ciertos rasgos particulares, pueden tener consigo mismos enfermedades desconocidas, ¿no? Entonces el disgusto hacia a lo mejor la poligamia, ¿no? O que una persona diga, ah, qué asco, esa persona tiene sexo con varios compañeros, no al mismo tiempo, pero a lo mejor en diferentes días durante el mes, ¿no? Llamémoslo así. Esa sensación de sentir asco se puede explicar quizás para algunas personas a través del me da asco porque subconscientemente me estoy protegiendo de tener una enfermedad sexual, ¿no? Pero también es un problema porque a lo largo de la historia humana se ha visto que el asco ha sido también una herramienta para deshumanizar a algunas personas, ¿no? Por ejemplo, cuando se analizan algunos registros nazis, los judíos eran describidos como personas asquerosas, ¿no? Eran animalísticos, eran animales, ¿no? Eran asquerosos, causaban disgusto y repulsión y por lo tanto puedes, no nada más generas una sensación de quererte alejar de esa persona, sino incluso de quererla castigar, ¿no? Por su propia naturaleza asquerosa, ¿no? Las mujeres por mucho tiempo fueron concebidas incluso en algunos textos religiosos como algo que debería causarte asco, algo repulsión, ¿no? A los inmigrantes, ¿no? Los negros. Entonces, ¿qué opinas sobre el asco siendo usado como herramienta, ¿no? Para beneficios a lo mejor de algunos grupos. Precisamente yo creo que es interesante, bueno, más que interesante, es importante reflexionar cuáles son las cosas que nos dan asco y por qué razones nos dan asco, ¿no? Eh, porque muchas veces funcionan para establecer privilegios de grupos de poder. Una anécdota que yo tengo es que en determinado momento fui al doctor, ¿no? Y hay, cerca de la casa hay una doctora que es bastante nefasta. Entonces, previo a que yo entrara con ella, pidieron unas personas indígenas hablar con la doctora y su trato fue muy, muy feo, ¿no? Y una de las cosas que hizo la doctora fue tomar después de que salieron, tomó un Glade, y roció con Glade el consultorio porque dijo que olían raro, ¿no? Que olían Mm, feo. Entonces, y bueno, o sea, eso es algo también común, ¿no? O sea, ese olor a campo puede ser una herramienta para segregar y para segmentar a la población, ¿no? Y sin embargo, bueno, o sea, si tú te pones a ver el olor, por ejemplo, de alguien de la ciudad podría ser percibido tal vez por alguien fuera de la ciudad, pero es algo que no importa porque las personas de la ciudad son un grupo de poder, ¿no? O sea, ujú, entonces yo creo que es importante reflexionar cuáles son las razones por las que tenemos asco, ¿no? O, por ejemplo, con la cuestión de la comida, ¿no? Mucha gente se niega a tener como un acercamiento
hacia la comida, hacia entender cómo se hace la comida. Y eso es peligroso porque te desentiendes del proceso que tiene pues tu alimentación, que muchas veces implica violencia. Ujú. Pero por el asco que te provoca el que no puedes ver sangre, por ejemplo, o cómo matan a un animal, te desvinculas del proceso y por lo tanto ya no existe para ti esa violencia que existe, ¿no? Y que es inherente a la alimentación humana. Ujú. Datos curiosos. Por ejemplo, las mujeres durante el embarazo experimentan un incremento en sus sensaciones de asco, ¿no? Otro dato curioso es las mujeres, por lo general, tienden a experimentar más asco o a ser más sensibles al asco que los hombres. Pero permíteme decirte algo, porque también es cierto eso, pero también es cierto que se ha documentado el aumento del líbido. Entonces es interesante. Pero por otro lado, también los hombres, es común escuchar que los hombres sienten asco hacia su pareja cuando están en periodo de embarazo, ¿no? Bueno, cuando están Ajá. embarazados, no quieren tocar a su pareja porque sienten determinado asco, ¿no? Y pues es interesante, creo también, ¿no? Claro, ¿no? Sí, definitivamente. Y otra cosa, otro dato curioso es que las personas que se definen como ideológicamente como más conservadores tienden a experimentar más asco que las personas que se definen como políticamente, ideológicamente liberales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos sería los demócratas experimentan menos asco, ¿no? Que los republicanos. Un estudio bastante interesante trató de buscar ah, comprobar si podría haber una relación causal entre generar el asco para generar ciertas emociones. Ajá, es decir, la correlación existe, pero se puede usar el asco como herramienta de influencia en tus opiniones. Como el caso de la naranja mecánica. Ah, ¿cuál es ese? Precisamente la escena cuando lo están recuperando, ¿no? Bueno, cuando está en este proceso de recuperación y utilizan le inyectan cierto líquido que lo hace experimentar asco con las acciones que él tenía de violencia, ¿no? Entonces ahora cada vez que tiene cierta deseo de violencia, experimenta asco aunque ya no tiene ese líquido. Yo creo que sí, podrías decir que es algo similar, Ujú. ¿no? Pero lo que hicieron ellos fue, había gente en un cuarto y les pusieron a responder preguntas sobre sus opiniones ante el pago de impuestos, el cambio climático, pero también los inmigrantes o la homosexualidad, ¿no? Entonces tienes un grupo en donde no les pusieron el asco, ¿no? Ellos nada más respondieron preguntas. Pero a otro grupo de personas en el cuarto les pusieron un perfume de pedo, ¿no? Olor a pedo. Entonces el cuarto olía a pedos. Y lo interesante está en que oler pedos, ¿no? Oler algo desagradable, no afecta tus opiniones en lo absoluto en términos de tus opiniones sobre los impuestos o sobre el cambio climático, ¿no? Los dos grupos en promedio tenían las mismas opiniones. Lo interesante está en que cuando se comparan las respuestas sobre la homosexualidad o sobre los inmigrantes, los que olían algo desagradable tenían una diferencia significativa estadísticamente en sus opiniones sobre estos grupos, ¿no? Se sentían más repugnados hacia la homosexualidad o hacia los migrantes, según este estudio, únicamente por haber olido un pedo, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tanto se pueda eso parecer al tema de la naranja mecánica, ¿no? Pero te pongo un par de ejemplos, ¿no? Tu respuesta sería diferente al haber olido algo desagradable ante las siguientes preguntas. ¿Tú crees que el incesto entre adultos consensual y con protección está bien o mal? Es decir, hermanos que tengan sexo con preservativos y además en secreto y una sola vez. ¿Estaría mal? Ah, ¿me estás preguntando? Ujú. Ah, yo creo que no. Yo creo que no sería problema siempre y cuando estas personas tuviesen toda la información, ¿no? Respecto al cuidado personal Ujú. que implica. Vamos a suponer que tú tienes un perro en casa, se sale a la calle, lo atropellan y decides comértelo, ¿no? Con todas las medidas sanitarias para que no nadie le pase nada, ¿estaría mal comérselo? Yo creo que no, y es algo que recientemente he estado reflexionando respecto precisamente a los métodos que tenemos pues enterrar ya sea perros, ya sea incluso personas. Este,
es fuerte, por ejemplo, decir que yo me comería a alguien, ¿no? Pero sería, por ejemplo, sería una cuestión que yo creo, pues buena, pues, ¿no? O sea, al final no estás desperdiciando toda esta energía que ya se creó porque estuviste aquí en este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no. Ok, y tienes diarrea, güey, fuiste al baño y fue una diarrea así, mala, mala, gacha, güey, ¿no? Salpicaste todo el baño, güey. Y lamentablemente en tu baño el único pedazo de tela que hay, porque además no tenías ropa, es una bandera de México. ¿Estaría mal usar la bandera? ¿Estaría mal usar la bandera para limpiar el baño? Pues no, es un trapo. Es un trapo. Ok. Ok, último ejemplo, última pregunta. Vas al mercado, compras un pollo vivo, ¿no? Lavas el pollo, muy bien. Vivo. Tienes sexo con el pollo y luego te lo comes. ¿Estaría mal? Ok, yo no veo una razón por la cual yo querría tener sexo con el pollo. Sí, la cuestión, sobre todo la cuestión sexual con un animal, yo creo que eso es lo que está mal, porque implica una cuestión de precisamente de ejercer un poder. Yo como ser humano tengo cierto poder ante el pollo porque es una especie dominada, Ujú. ¿no? Y ejercer mi sexualidad con el pollo implica que esta relación no es horizontal y ese es un problema. Sí, es diferente de que si yo he criado una gallina, le he dado la oportunidad de vivir y al final de su vida me la como, no estoy desperdiciando precisamente, no lo estoy matando para nada, ¿no? O si tengo que sobrevivir y me como un pollo es muy distinto. Pero tener sexo, pues no tiene ningún caso con el pollo, ¿no? Entonces, Ujú. todo eso yo creo que no estaría mal, excepto lo del sexo. Ok. Bueno, lo interesante precisamente es que la mayoría de las personas tienen un problema moral con estas preguntas, ¿no? Casi todas. El incesto, el comerte una mascota bonita, como un perro, ¿no? El tema del patriotismo, ¿no? El usar una bandera para limpiar tu diarrea, ¿no? O el tener sexo con un animal como un pollo, ¿no? Por lo general, las personas que dicen que eso no está mal tienden a ser personas con educación universitaria, al menos una licenciatura, etcétera, pero el promedio, esto es en algunos países, el promedio es que las personas creen que hay algo mal, ¿no? Algo mal en esto, algo malo intrínseco en estos actos, ¿no? Para terminar el podcast, quisiera regresar al inicio, ¿no? Al inicio te había preguntado qué tanto asco te daba te podría dar ver que alguien está teniendo relaciones con un menor, ¿no? O una menor de edad. Y lo interesante aquí es que así como nuestras opiniones objetivas, ¿no? Sobre algunos temas pueden ser influenciadas por el asco, de la misma manera nuestras opiniones objetivas sobre ese mismo tema podrían ser influenciadas por una emoción diferente que es la excitación, Ujú. ¿no? Entonces, hubo otro estudio muy interesante, muy controversial, en donde le pedían a un grupo de personas responder, pues, por ejemplo, estarías dispuesto, no, perdón, te sentirías excitado de ver a una niña menor de 12 años, ¿no? Este estudio fue con hombres heterosexuales, ¿no? Por eso digo niña en particular. Y después a lo mejor una de 40 años, 50 años, 60 años, ¿no? Entre ellas otras preguntas, ¿no? ¿Estarías dispuesto a meterle una droga a la bebida de otra mujer solo para incrementar tu probabilidad de tener sexo con ella, ¿no? O incluso insistirías en tener sexo con alguien después de que ya te dijeron que no, ¿no? Y por lo general, los hombres heterosexuales de este estudio decían mayoritariamente todo esto está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, ¿no? Pero a otro grupo del mismo estudio, antes de responder estas preguntas, les pidieron ver una revista pornográfica con desnudos, masturbarse viendo estas revistas, estas imágenes, y justo antes de llegar a su clímax en la masturbación, los detenían y les decían, ahora sí responde el cuestionario, ¿no? Y los hombres en promedio del estudio fueron mucho más propensos a decir que sí, se sentían atraídos sexualmente por una niña de 12 años, ¿no?
a que sí le pondrían una droga a la bebida de la mujer, que sí insistirían a pesar de ya tener un no, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hablaban en este estudio sobre qué tan maleables son nuestras opiniones, tanto de asco como de cosas que son a lo mejor inmorales, ¿no? Ya por esta misma situación de las causas de la misma emoción, ¿no? Yo creo que, o sea, estos casos precisamente, o sea, es muy interesante precisamente ver cómo nuestra respuesta inconsciente no está determinada por nuestra moral, ¿no? Eh, y no nada más la moral, sino por precisamente esta como relación que hay entre pues los grupos de poder, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo que los tres son un caso muy claro de relaciones no horizontales, ¿no? Por un lado, una niña pues no tiene la misma capacidad que tendría un adulto, ¿no? Con un adulto, pues, o sea, esa es la Ujú. cuestión que está en juego aquí. Entonces uno como adulto es lo que tiene que tener en cuenta, más que te sientes atraído o no, es qué tanto daño le puedes hacer a un niño haciendo Ujú. O esto. a una mujer O a una mujer borracha, ebria, etcétera. drogada. Ujú. Así es, así es. Y es una cuestión interesante porque recientemente ha habido, no sé si sepas, pero ha habido un alza en este movimiento que le llaman los MAPS, ¿no? Minor Attracted Person. Eh, que ellos están buscando precisamente como que les sea reconocido. Y es interesante que hayamos tocado este tema ahorita porque mucha gente a partir del asco es que justifica el que no exista esta, entre comillas, ¿cómo le dicen? Atracción sexual, ¿no? Pero pues sin embargo ahí está y existe, ¿no? Y eso es algo que yo alego mucho con la gente con la que hablo de este tema, ¿no? El hecho de que le pueda hacer daño o no a los niños es diferente al hecho de que exista o no exista. Y el que exista no implica que tú que tú debes quitarle los derechos a estas personas, sino precisamente es buscar las razones por las cuales te da asco, por las cuales existe, qué tanto daño puedes hacerle, qué tanto daño puedes no hacerle y actuar respecto a eso. Entonces creo que es interesante precisamente en estos casos, ¿no? Qué tanto daño le hace a una mujer, sobre todo a las mujeres, porque son más los atacantes sexuales varones, que sea drogada, pues bastante, ¿no? Qué tanto daño le puede hacer a una niña ser abusada sexualmente, pues bastante, ¿no? Y esas son las cuestiones que tenemos que estar, pues yo creo, como pensando. Eh, y con respecto al asco, pues creo que es un asco precisamente definido por cuestiones morales, ¿no? Sí, pues bueno, último comentario que quisiera hacer es, a mí me parece interesante que precisamente el asco toma esta como animalización del hombre o de su comportamiento para derivar en la repugnancia del mismo, ¿no? Y creo que lo interesante de ese último estudio que mencionamos es que el que una persona esté en estado de excitación sexual, ¿no? Hace que la lógica ya no domine en tu raciocinio o en tu toma de decisiones, ¿no? Sino es una decisión mucho menos pensada, ¿no? Entonces, incluso si es respondiendo un cuestionario, ¿no? Ni siquiera tiene que ser en el acto, sino en el pensamiento, ¿no? Y creo que, como tú dices, no, no necesariamente hay que demonizarlo. Definitivamente yo personalmente pienso que está mal. Eh, pero entender que también viene de una parte pues más profunda psicológicamente, ¿no? No es que esa persona sea mala, sino que quizás está en un estado tal que no se justifica y nada. No es un tema bastante delicado. Pero creo que es interesante platicarlo, ¿no? Dialogarlo, para tratar de entender más esta situación. Sí, sobre todo entender creo que eso es muy importante, entender que al final los violentadores son seres humanos y muchas veces están precisamente en este estado inconsciente, ¿sí? Y eso es lo que hay que entender, porque así como ellos pueden estar actuando de esta forma
nosotros lo hacemos con otras cosas. Y el problema está en que se justifican estas otras cosas, ¿no? Mm. Pero lo otro se demoniza. Mm. Y no buscamos resolver los problemas Claro. de estas personas, sino castigarlos, ¿no? Sí, y el problema precisamente de que un comportamiento de una persona y por lo tanto esa persona nos resulte asqueroso es que a veces podemos no nada más segregarlos, separarlos, sino castigarlos y a veces, y en el caso de los nazis con los judíos, llegar a un extremo, ¿no? Es peligroso el asco cuando se trata de un grupo de personas, ¿no? Entonces, pues bueno, con esa frase cerramos el podcast de hoy y muchas gracias por escucharnos. Escuchamos en este podcast Vacíos, del compositor Luis Santiesteban. Pueden escuchar más de su trabajo en su página web reyessantiesteban.wordpress.com o en su SoundCloud como soundcloud.com/Reyes Santiesteban. Luis, agradecemos mucho que nos hayas prestado tu música para este ñaque. Este podcast se realizó de manera independiente. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo con una donación de PayPal a la cuenta fernando.castro.er2@gmail.com.